Nada, comienzo por decirles que la maestría en comunicación social va dirigida básicamente a formar docentes, investigadores que sean capaces de producir e impartir conocimientos en el área sobre la comunicación. Esto implica, ¿verdad?, una rigurosa formación teórica, epistemológica, ética, pero también en el ámbito metodológico y se supone que nuestros egresados son perfectamente capaces, como les dije, de desarrollar investigaciones para generar conocimiento en comunicación, impartir esos conocimientos y también, por ejemplo, diseñar políticas públicas de comunicación y generar propuestas innovadoras en el campo. Eh, cuando me, cuando me invitaron a este evento, a exponer algo relacionado con la maestría, bueno, realmente siempre para mí es muy difícil hablar de las cosas que yo no hago, pero siempre es más fácil hablar de las cosas que uno hace. Entonces dije, bueno, voy a poner como ejemplo una de mis investigaciones y bueno, resulta que siempre, en realidad todo lo que he investigado desde que comencé a dar clases en la universidad son temas por los que tengo una cercanía personal o ideológica, eso por un lado. Por otro lado, lo interesante de mi caso es que yo no soy egresada en comunicación, yo soy egresada de la mención cine de la Escuela de Artes. Tengo formación en el campo de los estudios culturales, en la maestría y el doctorado, y debo ser una de las pruebas más fehacientes de que para usar la maestría en comunicación social no tienes que ser egresado, o para dar clases en la maestría no hay que ser egresado en comunicación, puede ser historiador, puede ser abogado, puede ser egresado en cine, puede ser filósofo, puede ser sociólogo, antropólogo, o sea, realmente es una maestría que está abierta a muchas formaciones en distintos campos del conocimiento y todos estos campos de conocimiento tienen aplicación en el campo de los estudios. Entonces, bueno, comienzo propiamente con mi investigación que surgió justamente cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado, por allá a partir de 2014 hasta 2019. Y bueno, como ustedes saben, hemos vivido 27 y seguimos viviendo 27 años y todavía contando unos años bien difíciles para el país y a todos nos ha afectado en lo personal, en nuestras carreras académicas, en nuestros bolsillos, en nuestras expectativas, las expectativas de vida que teníamos antes de 1999. Y cuando me fui a hacer mis estudios de doctorado becada en México, dije, bueno, como era estudios culturales, pues todo el mundo trabaja temas contemporáneos, hace trabajo de campo, yo decía que, o sea, yo no puedo trabajar ningún tema contemporáneo en Venezuela porque son unos temas muy, muy dolorosos y realmente uno ha asistido como a la destrucción de muchas cosas que uno contribuyó a crear eh, o que pensaba que podía contribuir a crear antes de 1990. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, pero quizás si me enfoco en algo del pasado que nos permita entender un poco ese país que somos ahora, sobre todo la visión que como venezolanos tenemos de ese país que poco a poco fue cambiando y un poco desmoronándose. Y siendo que mi campo es el cine y viniendo de la Escuela de Artes, donde se hicieron dos estudios pioneros sobre la producción de películas empresariales por parte de las petroleras en Venezuela, dije, oye, yo creo que esto es un buen tema para explorar el pasado, explorar la relación del cine con la sociedad venezolana y también un poco para entender de dónde vienen esas ideas o exentas de nostalgia de aquella Venezuela que ya no es más, y en la cual el petróleo, ¿verdad?, permeó todas nuestras vidas, todos los estratos de la sociedad, las distintas dimensiones, la dimensión cultural, la dimensión social, la economía. Entonces dije, bueno, este tema me puede funcionar. Y bueno, por ahí me fui. Ajá. ¿Qué hiciste? Lo mismo que yo hice, pero que no funcionó. Así pasa. Entonces, bueno, ese trabajo mío se inscribe en la línea de investigación dentro de la maestría de comunicación social llamada Historia de las Comunicaciones en Venezuela, que enmarca los acontecimientos comunicacionales a escala global
pero delimitándolos en el contexto venezolano, especialmente a partir de 1830, que es cuando Venezuela se constituye como una república. Esta línea, desde las ciencias sociales, las humanidades, busca hacer un inventario de los medios de comunicación y sus contenidos en cada época histórica, pero relacionándolos con las dinámicas particulares de la sociedad venezolana. En este sentido, lo que se trata de hacer es primero ubicar esa relación entre los medios y sus contenidos en la sociedad venezolana en tres dimensiones que son, bueno, primero que nada, la evolución de los medios de comunicación desde el punto de vista tecnológico y económico, es decir, hay una línea allí temporal, ¿verdad?, que tiene que ver con la economía y la tecnología. En segundo lugar, está en los usos sociales del lenguaje a través de los medios, es decir, los discursos que se crean y se divulgan a través de los distintos medios de comunicación, textuales, audiovisuales, impresos y ahora últimamente digitales. Y finalmente, la difusión y la influencia de los diferentes sistemas de ideas con los cuales hemos interpretado la realidad y que ha dado lugar a la construcción de imaginarios sociales. Entonces, bueno, yo justamente me enfoqué en ese tema de los imaginarios sociales de Venezuela como una nación moderna en los medios y discursos producidos por la industria petrolera a partir de 1947, que es cuando las petroleras aquí en Venezuela comienzan a producir películas, hasta 1971, que es cuando se cierra definitivamente la producción de películas, y 4 años después llega la nacionalización, ¿verdad?, con la que amanecimos el 1 de enero de 1976. Yo en esa época tenía 10 años, pero lo recuerdo muy vívidamente porque fue un tema que nos convocó a todos como venezolanos. Ok, entonces, ¿pero por qué me fui? ¿Por qué esto va para atrás y para adelante? Ok, perfecto. Entonces, bueno, en 1914 comenzó la actividad petrolera a escala industrial en Venezuela, ¿verdad? Con el famoso reventón de aquel pozo en la hacienda Sumaque, ubicada en la costa oriental del lago de Maracay. Desde 1914 hasta 1975, hasta el 31 de diciembre de 1975, la industria petrolera venezolana estuvo eh, dominada por compañías petroleras transnacionales, principalmente de Estados Unidos y de Europa. Las principales compañías que tuvieron intereses en el país fueron la Creole Petroleum Corporation, que era una filial en aquel entonces de la Standard Oil, de la Standard Oil de New Jersey, y la Shell Caribbean Petroleum, que era la filial venezolana de la compañía Royal Dutch Shell. Sin embargo, hay otras compañías como la Bene Grande, etc. Hay un punto, digamos, que es lo que marca el, el, el peculiar carácter de la relación del Estado venezolano y de la sociedad venezolana con el petróleo y con las compañías petroleras extranjeras, que fue la reforma petrolera de 1943, durante el gobierno de Isaías Medina Angarita. Esta reforma petrolera, a través de una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de impuestos sobre la renta, le dio al Estado venezolano la posibilidad de acceder al 50% de las ganancias de las compañías petroleras aquí. Entonces, a partir de ese momento quedan sentadas las condiciones para que se convierta en un petroestado, es decir, un estado basado en la captación y distribución en la sociedad de la renta petrolera. Eso también trajo un cambio en la relación entre las compañías petroleras y el Estado venezolano y, por supuesto, la sociedad venezolana. Llegado a este momento, ¿verdad?, cuando se genera la reforma petrolera, las compañías petroleras se pliegan al nuevo orden de cosas y se someten a la soberanía del Estado. Recuerden que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en que el petróleo venezolano, que era el más cercano, ¿verdad?, a los Estados Unidos, era de vital acceso para la maquinaria de guerra y para la economía de los Estados Unidos durante la guerra. Y, digamos, esa decisión de las compañías no estuvo exenta no, es decir, tuvo mucho peso de ese contexto. Entonces, a partir de allí, el Estado venezolano está en condiciones de
legislar de manera tal que las compañías tengan que contribuir al país. Por ejemplo, uno de los puntos de la reforma de la ley de hidrocarburos del 43 es que las compañías debían construir refinerías aquí en Venezuela porque el petróleo antes se sacaba por los puertos de Maracaibo, Comarebo, y llegaba a las islas holandesas, es decir, a Aruba, Curazao, etcétera, donde había refinerías. Entonces, gracias a esa reforma petrolera, se construyen las refinerías de Amuay y Dios, se me olvidó el nombre de la refinería. Bueno, no, Punta Cardón, claro. Punta Cardón. Entonces, ese, digamos, es el punto de inflexión que marca un cambio en las compañías petroleras en su relación con el Estado de la sociedad venezolana. Y las compañías deciden basar su relación con el Estado y la sociedad a partir de la persuasión y la cooperación, construyendo una agenda y un proyecto de ciudadanía corporativa, ¿verdad?, en el cual las petroleras se presentaron ante el Estado, ante la sociedad y ante su propia fuerza laboral como unos agentes modernizadores que eran indispensables para el progreso y el desarrollo de Venezuela. Entonces, estamos en este punto, ¿verdad? Y a partir de 1939 más o menos comienzan por ejemplo, revistas corporativas como El Farol y nosotros, la Creole, pero también el tópico Shell de la compañía Shell. Entonces, dentro de ese proyecto de ciudadanía corporativa, promovido por las petroleras, los medios y los discursos cumplían un papel fundamental. Por eso tenemos aquí, por ejemplo, el uso de las revistas corporativas que iban dirigidas al personal de la compañía, pero que también iban dirigidas al público en general. Y como eran revistas que estuvieron dirigidas por importantes intelectuales venezolanos, como Alfredo Armas Alfonso, por ejemplo, que durante varios años dirigió la revista El Farol, sirvieron para conectar a las élites culturales con la industria petrolera. Por ejemplo, en El Farol, no sé si muchos lo saben, pero por ejemplo, Carlos Cruz Díez diseñó varios números y se incluyeron obras suyas en estaba Alfredo Alfonso, en algún momento también colaboró. Es decir, gran parte de la intelectualidad venezolana participó en esas constelaciones de la industria. Por otra parte, el uso de medios como la radio, ¿verdad?, que llegaba a casi todos los rincones del país, bien fuera a través de programas propios, un programa llamado Aplauso al Mérito, que parece que era de la Creole, en el que se contaban historias de venezolanos exitosos que se habían formado y habían tenido acceso a la educación universitaria y habían hecho carreras tanto en la industria como en otros sectores de la sociedad. Libros, folletos, afiches, trípticos, en los cuales siempre se destaca el aporte, ¿verdad?, del petróleo a la modernización del país. Está toda la producción de películas empresariales, de la que les voy a hablar ya como más adelante. Y por supuesto, cuando llega la televisión a Venezuela, en 1952-53, las petroleras aprovechan esto y junto con la producción de películas, esto entonces lanzan una serie de programas televisivos como Esta es mi tierra, que hablaba sobre la geografía venezolana y la cultura venezolana, El Observador Creole, que primero fue el reporte de eso, ¿verdad?, había un programa que se llamaba Nosotros en la pantalla, que era de la Creole. Entonces, tanto la Creole como la Shell aprovechamos, ¿verdad?, todas esas constelaciones de medios, ese dispositivo para mejorar su relación con la sociedad venezolana y lograr que tanto el Estado como la sociedad venezolana cooperaran de manera tal que las petroleras pudieran quedarse por los siglos de los siglos en Venezuela. Cosa que sabemos que no ocurrió porque a partir de 1961, con la política de no más concesiones, se quedaban, una vez que se vencieron las concesiones que estaban vigentes hasta 1980, la industria petrolera no iba a pasar más. ¿Qué pasó? Que este proceso se aceleró y entonces en 1975 los autoridades decretan la nacionalización de la industria petrolera. Entonces, bueno, ahí les dejo más muestras de publicaciones tanto de la Shell como de la Creole, que es una portada del Farol de 1954, es un catálogo de películas de la Shell,
Ese catálogo se sacaba anualmente y reseñaba tanto las películas de la Shell que se producían aquí en Venezuela como las que tenían ellos en su cinemateca producidas por la Unidad Fílmica Shell de Londres, ¿no? Y lo otro es un folleto eh, donde se le explica al personal de la compañía las ventajas de las que disfrutaría siendo empleado de la Shell en la refinería de carbón, que la refinería está campo residencial súper moderno que más estaba integrado a las poblaciones vecinas y tenía un concepto que no era el antiguo concepto local, petrolero, aislado, únicamente para el personal. Bueno, entonces llegamos aquí al momento, ¿verdad?, del cine empresarial. Fíjense, entonces, cuando se inicia la producción cinematográfica de las petroleras de Venezuela, les dije en 1947. ¿Verdad? Esto ocurrió de la siguiente manera. La compañía Shell, la Creole, la Mene Grande y otras, en vista de la necesidad de conectarse con la sociedad venezolana y de esa manera obtener una, digamos, lograr ser vistas más positivamente, eh, crearon una especie de dependencia llamada el Comité Fílmico de la Industria Petrolera. El Comité Fílmico de la Industria Petrolera, creó que fue una de las principales impulsoras, contrató a una compañía estadounidense llamada Princeton Film Center, que era una compañía que hacía películas empresariales, estudios de mercado, etcétera. Y ellos hicieron un informe en el cual, digamos, diseñaron, ¿verdad?, cómo debería ser una producción fílmica de las petroleras aquí en Venezuela. Entonces, esa producción, básicamente, según la Princeton Film Center, debía ser películas sobre el petróleo y su relación sobre la sociedad venezolana y películas, bueno, sobre el proceso modernizador venezolano. Lo que hicieron las compañías fue, digamos, dedicarse a la primera línea, ¿verdad? Y se hicieron películas como Realidad Símbolo del Progreso, que reflejaba un poco todo el proceso de construcción de vías de comunicación en Venezuela entre los años 1949 y 1950. Está también eh, el relato de las elecciones de 1947, que no se llegó a estrenar porque justamente cuando la película estaba en la fase de edición, vino el golpe de 1948 y como la película reseñaba la elección presidencial de 1947 en la que resultó ganador Gallego, pues la película se engavetó y décadas después la gente de la Creole y de la Gobel la sacó como una especie de regalo para el personal de la compañía en cinta de VHS. Y gracias a eso está en la Biblioteca Nacional. El Comité Fílmico de la Industria Petrolera también le encargó unas películas a la Unidad Fílmica Shell de Londres. Esas películas son dificilísimas de ver, yo no podía todos los días. Luego, el comité, digamos, cesa sus actividades en 1952 y a partir de ahí, me parece que esto tiene la impresión, que tiene que ver un poco con el hecho de que esa producción de películas tuvo un impacto sobre la sociedad venezolana, sobre la fuerza laboral de las petroleras, y tanto Creole como Shell crean dos unidades fílmicas, cada una dentro de la propia. Estas unidades fílmicas, la de la Shell estaba mucho más organizada porque seguía el modelo de la unidad fílmica Shell Londres, que fue concebido, diseñado, implementado por John Gibson, que es el gran padre del documental británico y del documental, digamos, oficial y educativo en la primera mitad del siglo XX. La unidad fílmica de la Creole era un poco menos sofisticada y se dedicó principalmente a hacer noticieros, que la unidad fílmica de la Shell de películas sobre películas sobre biografía venezolana,
campañas para, por ejemplo, para erradicar el paludismo, etcétera. Entonces, realmente la principal producción cinematográfica fue la. Pero ¿qué pasa? Que justamente gracias al decreto de nuevas concesiones, las petroleras comienzan o sea, en los 60 comienzan a dejar de invertir en Venezuela y poco a poco van cerrando iniciativas, bueno, que ya no les resultan productivas porque el objetivo de todo eso, sí, de toda esa constelación de medios de discurso era precisamente mantenerse en Venezuela el mayor tiempo posible. Cuando se ve la posibilidad de que su permanencia en Venezuela termine en un futuro cercano, que era 1980, pero después fue 1976, bueno, comienzan a cerrar las publicaciones, o disminuye su periodicidad, la Red cerró su programa fílmico en el 68, la Shell lo hizo en el 65, pero le encargó la realización de sus películas empresariales a una compañía que la formaron los propios empleados de la unidad fílmica Shell. Entonces, digamos, hasta 1971 es el año en que se producen y se estrenan las últimas películas de Venezuela. Podemos hablar de ese cine empresarial de la industria petrolera. ¿Qué pasa después de la nacionalización? Entramos a la era del video. Entonces tenemos aquellas famosas campañas en video de petróleo en bogas, de Maravén, campañas de buenos modales ciudadanos que se hacían, que las hacía la UEMA, hacía, y bueno, obviamente llega PDVSA y tenemos una serie, o sea, ellos, la industria petrolera nacionalizada ya en manos del Estado venezolano preservó esos departamentos de relaciones públicas, ¿verdad? Pero ya en la era del video y por supuesto con una intención diferente a la puramente corporativa. Entonces, digamos, ahí hay todo un terreno por explorar que yo no lo he explorado porque yo me concentré un poco antes de eso. Ok, entonces, bueno, vamos aquí un poco con el abordaje que yo le di a esa investigación. Bueno, primero que nada, que para abordar toda esa producción fílmica de las petroleras, ¿verdad? La englobé bajo el concepto de cine empresarial. ¿Qué es el cine empresarial? El cine empresarial se refiere a un conjunto de películas no ficcionales que pertenecen a diversos géneros y subgéneros como el documental, el film educativo, el film publicitario, realizadas por encargo de las organizaciones industriales en el marco de una compleja constelación de prácticas organizacionales, tecnologías, medios, discursos y formas de conocimiento. Esa sería, digamos, la definición del cine empresarial. Ahora bien, el abordaje que yo le di, como eso lo trabajé desde los estudios culturales, pues lógicamente es un abordaje transdisciplinar. Primero que nada, parto de una metacategoría que es que tiene un rango filosófico, sociológico, antropológico, histórico también, que es la modernidad y la modernización. Entonces, bueno, las definiciones históricas de la modernidad la localizan en un espacio y un tiempo precisos, ¿verdad? Y las caracterizan por medio de ejemplos. Según esta línea, la modernidad es un orden social, ¿verdad?, que entró en vigencia en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII, impulsada por la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y, por supuesto, la Revolución Industrial. Estos tres acontecimientos, digamos, fundamentaron el entramado político e institucional moderno, la irrupción de la democracia, el imperio de la ley, la soberanía de los estados nacionales, y por supuesto los cimientos económicos con la revolución industrial, el trabajo libre en las ciudades y digamos, la definitiva instauración del capitalismo como orden económico. La modernización, en ese contexto, yo la abordé como un proceso de cambio social basado en el continuo, rápido y masivo desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología basadas en la fuerza motriz de las máquinas en la mayoría de las esferas de la vida social. Este proceso, además, va a estar siempre a cargo de la inteligencia de la sociedad. El papel de la educación y la formación de la población en la sociedad es crucial para que la modernidad se reproduzca y se mantenga. Entonces, eso, digamos, desde un punto de vista mucho más sólido, ya desde el campo de los estudios culturales, básicamente nos hace trabajar sobre la dimensión cultural del petróleo. Esa dimensión cultural del petróleo la podemos resumir con el concepto de petrocultura,
que se refiere a imaginarios sociales, representaciones y formas simbólicas conformadas por el conocimiento, las prácticas y los discursos que resultan del consumo y de la dependencia del petróleo. Hay muchos investigadores que hablan del siglo XX como el siglo del petróleo. Hay ahora todo un campo de investigación llamado las humanidades ambientales, dentro de la cual se abordan las consecuencias de la actividad petrolera y las ideologías del petróleo sobre su impacto sobre el ambiente. Está toda la línea de estudio de la petrocultura. Si nos vamos a un sentido muy amplio, por ejemplo, la producción cultural venezolana de la segunda mitad del siglo XX, podemos considerarla como un fenómeno que puede ser estudiado desde el concepto de petrocultura. Esta mañana cuando venía para acá se me ocurrió que, por ejemplo, la gasolina de Daddy Yankee es petrocultura. En fin. Entonces, bueno, digamos, esa parte de ahí, ¿verdad? Y finalmente, los estudios sobre cine, que es mi área de formación y audiovisual, pero eh, eh, principalmente basándome en el análisis de las películas como discursos, discursos que forman parte de ese dispositivo mediático, y siempre analizándolo en una doble perspectiva de un abordaje histórico-dramático que contextualice las películas dentro de las prácticas empresariales, ¿verdad? Eso por un lado, y por otra parte el análisis de los textos en cuanto tales, en sus determinaciones técnicas, en sus temas, en sus aspectos técnicos, etc. Entonces, bueno, ese digamos, fue el abordaje que yo le di a esa investigación. Y claro, cuando ya la profesora hablaba de todo el problema de los datos en su campo, ¿verdad? El problema de conseguir los datos siempre es un gran problema en todos los campos. Bien sea que estemos trabajando fenómenos contemporáneos como que estemos trabajando con fenómenos del pasado. En el caso en el que yo estoy trabajando, eso presenta varios problemas. Primero porque hay que problematizar la noción de archivo, es decir, el archivo no es solamente un repositorio de documentos del pasado, ¿verdad? Institucionalizado y, digamos, al cual tenemos acceso eh, en nuestras prácticas, en nuestras actividades como investigadores, sino que también es un sistema de ideas, de creencias que establece una cierta relación entre saber y poder. Y por otra parte, los archivos fílmicos, es decir, el cine es un medio que ofrece múltiples desafíos y dificultades en términos de su preservación, conservación y su actualización, es decir, su difusión, porque digamos, el soporte, que es la película impresa sobre nitrato de plata, es difícil de conservar, se necesitan instituciones especializadas, como una cinemateca, unas bolas en las cuales tiene que haber una temperatura menor de no sé cuántos grados, las películas tienen que estar en unas latas, hay que revisarlas constantemente, limpiarlas constantemente y estar atento a el temido síndrome del vinagre, que es lo que ocurre cuando se comienza a degradar el soporte de las películas, huele a vinagre, o es decir, huele a ácido acético. Entonces, hay países donde esto no es un problema, ¿verdad? Y pero en Venezuela y otros países esto representa realmente un gran desafío. Aquí en Venezuela hubo en la década de los 90 un intento por darle un rango de gran importancia al archivo fílmico de la Cinemateca Nacional. Eso fue en la gestión de Fernando Rodríguez, que era presidente de la Cinemateca, y Oscar Gavizo era el director de archivo fílmico de la Cinemateca. Se hicieron grandes proyectos, se proyectó la construcción de una boda, se trasladó a la Biblioteca Nacional, y bueno, con la llegada del chavismo eso entró en una crisis en los procesos de conservación, digitalización de materiales prácticamente separados. Y eso afectó mucho a las películas del petrolero que estaban atesoradas ahí. Entonces, trabajar con materiales fílmicos del siglo pasado es complicado por esas razones tecnológicas, económicas, pero también de recursos humanos. Porque si no hay gente formada debidamente para preservar estos materiales, restaurarlos y digitalizarlos, pues, y eso es algo que ha pasado aquí, es decir, en los 90 se comenzó a formar una gente y actualmente esa generación está prácticamente perdida. Mucha gente se jubiló del archivo fílmico de la Cinemateca Nacional, entonces, bueno,
Eh, lo otro es que los archivos mediáticos de las petroleras presentan muchos problemas por lo siguiente. La industria petrolera ha dado grandes vueltas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Las compañías petroleras han sido nacionalizadas o las propias compañías se fusionan o se dividen y esto ha hecho que los archivos entonces hay, y estos archivos son fragmentarios, algunos están accesibles, pero los criterios de acceso no están claros. En mi caso particular, yo tuve que hacer un largo peregrinar a través de internet hasta que logré encontrar algunos materiales ya más adelante les voy a hablar que yo encontré. Pero realmente quería hablar un poco de esto porque la experiencia de investigación, que es una cosa en la que yo me enfoco mucho, siempre involucra una autorreflexión sobre nuestro propio trabajo como investigador. Y el tema del archivo nos confronta, o sea, confronta nuestros deseos, nuestras expectativas con la realidad. Entonces, la moraleja de todo esto es que siempre tenemos que trabajar con lo que es. Yo trabajé con muchas películas que estaban muy deterioradas, las digitalicé con una camarita digital chiquitica y las películas estaban deterioradas, perdieron los colores y el sonido no estaba bien. Y era preferible analizar las películas en ese estado que no analizarlas porque perfecto. Entonces, tuve que buscar películas en la Shell en Londres, tuve que buscar películas en Texas, tuve que buscar, todo ese proceso fue bien y además, y todavía no termina, porque a medida que han pasado los años, pues, de repente aparecen películas que no pensaba que no existía, esa cosa es muy frecuente en el campo del cine, ¿verdad? De repente aparece una copia de una película que se creía que estaba perdida y digo, ¡ah! Entonces, esta problemática a mí me marcó mucho y de hecho escribí todo un artículo sobre eso porque, como les digo, eso es lo que nos confronta, lo que nosotros queremos, pero nuestros deseos como investigadores, nuestras expectativas y lo que hay. Y siempre tiene que haber un compromiso entre lo que nosotros buscamos y la realidad que está en los chicos. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Por supuesto, el archivo físico de la Cinemateca Nacional, el cual logré consultar porque tenía un amigo, un compañero de estudio que trabajaba ahí. En la Biblioteca Nacional la gente se ha vuelto muy osca, muy poco receptiva a la búsqueda de los investigadores, o simplemente porque no tienen tiempo. Además, a mí me tocó en la época de la crisis de la gasolina, entonces la gente no iba todos los días. Eso sí encontré valiosos materiales ahí, tanto materiales impresos como a través como ahora, digamos, como la industria petrolera es global y esos archivos están diseminados por todo el mundo, tuve la suerte de encontrar la colección de Gordon Knox en la Universidad del Norte de Texas que tenía las películas que hizo la Princeton Film Center para el pique fílmico de la industria petrolera. O sea, ahí encontré 3 películas en unas copias excelentes y trabajé con ellas. Después está la colección histórica ExxonMobil en la Universidad de Texas en Austin, que tenía material fotográfico, archivos de documentos y películas de la Creole. Ahí también encontré 3 películas y me costó un montón digitalizarlas porque son las pedí a distancia. Entonces, bueno, tuve que pagar unos $120 para digitalizar. Pero claro, yo estaba fuera, tenía una beca y con eso. Después encontré la colección de Ruth Robertson, que es una fotógrafa que trabajó aquí para la Shell y la Creole. Y bueno, sus fotos están publicadas en El Farol, pero también filmó la construcción del oleoducto que iba desde Marmarejo de Mara hasta Punta Cardón en 1951-1950. Se resulta que en el centro Harry Ramson de la Universidad de Texas Austin tenían las películas, digamos, el material bruto con el que ella se quedó, y el año pasado me la digitalizaron y tengo todas esas películas. Eso me estoy escribiendo maravilloso. Y bueno, finalmente, el sitio más loco, ustedes se pueden imaginar que había materiales en el Instituto Americano de Berlín, eso era Berlín Oriental. Entonces, ellos por alguna razón tenían un gran interés en los temas latinoamericanos, o sea, en el tema de, bueno, eran comunistas, querían penetrar la élite y entonces tenían una cantidad de materiales sobre la industria petrolera venezolana y yo me quedé loca cuando me. Y gracias a una beca de Conacita en México pude ir, estuve un mes allá y revisé digitales, montones de folletos, libros, revistas, todo producido por el.
Entonces, bueno, esa es la parte, o sea, cuando uno puede viajar, consultar los archivos, eso es una cosa muy bonita. Realmente es una cosa que vale la pena. Pero hay que tener platita. Entonces, bueno, esto seguramente no se ve, pero aquí está una lista de, más o menos yo reuní unas 30 de todas esas pesquisas de ciento y pico películas, de 600, como 165 películas que hicieron las petroleras en Venezuela desde el Comité Fílmico hasta el 71. Bueno, yo logré encontrar unas 30. Y son como les dije, algunas las digitalicé en el archivo de la Cinemateca, otras una me la pasó una gente por allá de la Shell en Londres, otras las conseguí en la colección histórica de Sumol y así sucesivamente. Entonces, bueno, algunas están en buena calidad, otras, por ejemplo, sonido, otras están incompletas y no hay manera de ver. Entonces, bueno, hay una muestra que no necesariamente es representativa, pero es lo que hay. Y como eso es lo que hay, pues eso es lo que hay que investigar. Porque cuando trabajamos con el pasado, como les digo, hay que tomar en cuenta que una cosa es lo que nosotros queremos y necesitamos como investigadores y otra cosa es la realidad. Entonces, bueno, de toda esa investigación que comencé en 2014, sí, bueno, en 2014, aunque realmente empecé un poco antes porque empecé a buscar películas de petroleras antes en la Biblioteca Nacional, pero bueno, 2014. Pues me salió una tesis doctoral, a mí me parece que me quedó bien bonita, pero ya, bueno, si ustedes la quieren leer, ya bien, sí. Por supuesto, artículos académicos publicados en revistas organizadas, ponencias presentadas en congresos internacionales. Afortunadamente, yo hice mi doctorado afuera y pude viajar y presentar en congresos, y eso siempre es una experiencia muy bonita que se la repite todo el mundo. Mira, ¿quién quita que si se restablece la economía venezolana, pues la Universidad Central pueda lograr que todos lo que hacemos bien en ella, bien sean estudiantes, sean profesores, puedan hacer movilidad académica, que es una cosa indispensable para que podamos construir conocimiento y construir redes. Y bueno, están las condiciones online, que son, bueno, ya les cuento. Entonces, antepasado, me conseguimos la gente de la red Historia Digital de Venezuela, que tienen una web donde atesoran cantidades de documentos, publicaciones, etcétera, que ellos han digitalizado utilizando fotos internacionales. Digamos, ese es un proyecto de humanidades digitales que también es una cosa que nos beneficia mucho a quienes estamos el pasado. Nada, yo les cedí a ellos los materiales que yo había digitalizado y están disponibles en historia de todo. Si les interesa el cine de las petroleras, pues ahí van a encontrar algunas de las películas. Y bueno, está por supuesto mis doctorados, mis artículos, aquí están las referencias. Y no sé, creo que con esto terminé, pero sí quería hablarles un poquito de la maestría, si me lo permiten. Si tengo tiempo, estoy viendo el tiempo o me encargue. Me encargue. Ok. Ah, no, vale, pues yo hablo rápido. Wow. Ok, si alguien me puede poner otra presentación. Pensé que me había encadenado, pero ese es dice. Ah, porque no, está en un PDF. Miércoles será, no, es jueves. Sí, una cosita breve sobre la maestría. Sí, para que no digan que yo vine a hablar de mí nada más y no vine a hablar de la maestría. Es jueves, ¿será que es donde dice jueves? Ahí está, el que dice presentation, no, del otro. Ah, pero lo abre PowerPoint, no, ábreme los PDF. Sí, exactamente.
Bueno, entonces, nada, digamos un poquito de la guía de social. Si tienen preguntas, yo los voy a dejar aquí con la profe Luisa Torreal, ¿no? Para que responda la pregunta. Pero bueno, en fin, maestría en comunicación social. ¿Verdad? Como les dije, no hay que ser comunicador social para interesarse en esta maestría, porque precisamente el estudio de la comunicación social es algo que convoca diversos campos de conocimiento y diversas disciplinas. Entonces, aquí pues nos interesan tanto los abogados que pueden trabajar con la perspectiva del derecho, como los sociólogos y antropólogos, como los egresados de, de la de carreras de cine y audiovisual, eh, economistas, historiadores, filósofos, porque desde todos esos ámbitos de conocimiento es posible producir conocimiento referido a los procesos de comunicación. Bueno, entonces ahí tenemos el perfil de ingreso, ¿verdad? Cualquier persona con interés en la investigación, es decir, en la construcción de conocimiento, interesada en los procesos actuales y las necesidades actuales de la sociedad venezolana. Y las personas que busquen mejorar su conocimiento en el área de la comunicación, pues bienvenidos, son bienvenidos. Los egresados, ¿verdad? Básicamente pueden diagnosticar las condiciones de los procesos, pero también pueden diseñar políticas de comunicación y también pueden construir fundamentación teóricas para cualquier tipo de investigación, aplicar diversas metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, siempre cualitativo, para los procesos de investigación sobre el proceso. Bueno, el plan de estudios tiene, ¿verdad? Hay que hay un total de 30 créditos, 18 créditos obligatorios que se hacen en los primeros 2 semestres y 12 créditos electivos que se hacen en los siguientes 2 semestres. Luego, en el semestre, digamos, se agrupan las materias teóricas y epistemológicas. En el segundo semestre también, en materia ética y el componente metodológico, porque se supone que a partir de allí es donde los estudiantes van a proponer y construir sus proyectos de investigación para la misma. Lo que sigue a continuación son asignaturas electivas que se están relacionadas con el problema particular de investigación de cada uno de los estudiantes y seminarios electivos que los van a conducir a su proceso de investigación. Hay 3 áreas de formación, ¿verdad? Retórica, perdón, epistemológica, redacción, y finalmente la formación, que ya en práctica, en investigación, donde se reúne en los 2 finales del grado. Durante la pandemia, la maestría se hizo, porque lo que estoy haciendo aquí en la universidad se hizo en modalidad virtual. Hemos aprovechado y hemos mantenido, ¿verdad?, lo que se logró durante la pandemia en materia de educación online, pero a la vez estamos retomando la presencialidad, entonces probablemente los aspirantes van a encontrar materias que van a ser bimodales, materias que van a ser online, pero también materias que realmente necesitan. No, esto no es tan atractivo porque la gente no está en Caracas, pero sí queríamos reforzar un poco más presencial porque nos permite comunicar y nos permite construir las redes de investigación y de generación de conocimiento mucho más cercanas, mucho más. Y bueno, aquí no puse todas las líneas de investigación, ¿verdad? Permite el trabajo en Venezuela, pero los profesores son el trabajo y el profesor que lo trabaja tiene algo para la investigación y praxis social. Entonces, digamos que se puede
estudiantes, se puede investigar desde la maestría, desde los procesos más recientes relacionados con las redes sociales, los youtubers, los instagram, los tiktokers, los influencers, eh, también todo lo que tiene que ver con la política 2.0, es decir, la influencia de la internet en los procesos políticos y electorales, que es un tema que está súper vigente en todo el mundo, por la interferencia de determinados actores en procesos electorales a través precisamente de la desinformación y la propaganda en las redes sociales. Está, por supuesto, todo el tema de la situación de la comunicación en Venezuela dentro del contexto de los últimos 27 años, en los cuales se han promulgado varias leyes restrictivas de la libertad de expresión y criminalización de los ciudadanos, de los periodistas, etcétera. Pero también, aparte de las leyes, hay una serie de prácticas que no necesariamente están en la ley, pero que están en esas prácticas y esa legislación también son todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las plataformas de streaming, televisión digital, el ecosistema de medios, el paso de los viejos medios a los nuevos medios, o sea, todo eso entra dentro, y por supuesto, obviamente, el tema periodismo, libertad de expresión, propiedad de los medios, la situación de los medios independientes y privados en Venezuela en este contexto, ¿verdad? En el cual han ido muriendo distintos medios independientes y privados y han sido sustituidos por medios patrocinados por los. Todo eso entra en el campo de investigación aquí les dejo, ¿verdad?, la información. Contacto. En este momento la investigación no tiene coordinador, pero me pueden correo. Las prescripciones están abiertas hasta el 27 de febrero y estamos